Susan. Soy ingeniero economista de formación, he trabajado en el banco durante los últimos 20 años. Ingresé al Banco Central por el curso de extensión universitaria en el 2004, hace bastante tiempo. Y bueno, en esta ocasión, en esta oportunidad, yo les voy a comentar un poco acerca de la política monetaria y también acerca de las perspectivas económicas a futuro. Una vez que culmine, pueden hacer preguntas, podemos conversar un poco sobre algunas dudas que ustedes puedan tener o que hayan quedado en el camino. ¿Ya? La presentación va a tener una división de dos partes. La primera va a ser sobre política monetaria. En estricto, en esta primera parte, el mensaje que quiero que quede bien claro es que la misión que tiene el Banco Central es de preservar la estabilidad monetaria, preservar el valor del dinero. La inflación en los últimos 12 meses ha sido de 1,7%. Se espera que la inflación durante este año termine en el 2%. Las expectativas de inflación están alineadas a esa proyección de la inflación. Es más, el último dato de inflación ha sido de mayo, ha sido de 0,17 me parece. Y durante todo este año, 2025, la inflación acumulada de estos 5 meses ha sido de 1,17. O sea, estamos dentro estamos cumpliendo, se puede decir, esta misión que se le ha encargado al Banco Central. ¿Y por qué es importante hablar de la misión del Banco Central? Porque los bancos centrales en el mundo están organizados de esta manera. O sea, si uno puede ver aquí, todos los países tienen un banco central, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central de Canadá, que es el Banco de Canadá, el Banco Central de Brasil, el Banco de México, el Banco de Reserva de la India, el Banco de Inglaterra, el de Corea, el de China, el Banco de Japón, de Indonesia, el Banco Central de Chile, ¿no? El Banco Central de Australia, el Banco de la República de Colombia y así, ¿no? El Banco Central Europeo y la Reserva Federal en Estados Unidos viene a representar el Banco Central de Reserva de Estados Unidos, ¿no? Que alberga todos los estados que hay dentro de este país. Y una institución ya más supranacional por encima de los bancos centrales está el Banco de Pagos Internacionales, ¿ya? El BIS, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos bancos centrales van a organizar o van a tener, digamos, como misión la misma que tiene el Banco Central de Reserva del Perú, que es preservar el valor del dinero. Pero en algunos casos esa misión es compartida. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y en el caso de la Unión Europea, ellos tienen un objetivo ya, se puede decir, un objetivo, digamos, muy particular, muy específico. El objetivo que ellos tienen de inflación es del 2%. ¿Ya? En el caso nuestro, una economía emergente, pequeña, se maneja dentro de un rango del 1 al 3%. En el caso de Estados Unidos, además de tener un objetivo de inflación, ellos también tienen como objetivo la actividad económica, el empleo. Pero hay que tener en cuenta que es una economía mucho más grande. Estados Unidos representa a nivel mundial el 25% del PIB mundial. Entonces, tienen, digamos, las herramientas, el tamaño, el brazo, digamos, económico como para poder tener dos objetivos. En el caso nuestro, el PBI del Perú representa el 0,3%, no llegamos ni al 1% de la actividad económica mundial. ¿Ya? Pero aún así nosotros tenemos resultados de inflación similares a las economías industrializadas, a las economías más avanzadas en el mundo. O sea, el desempeño económico es en la parte económica, en lo que le llaman los fundamentos macroeconómicos, en el aspecto de la política monetaria es similar a una economía desarrollada. Yo he participado en varios foros, he llevado diplomados, por ejemplo, en la Torcuato de ITEL, en Argentina, he hecho el posgrado en Alemania, he hecho el posgrado en Francia, y siempre ellos mencionaban como casos de éxito Chile y Perú. Y siempre la política monetaria de nosotros ha estado siempre al nivel, digamos, de una economía, al manejo de la política monetaria al nivel de una economía avanzada. Por eso es que el presidente Velarde es invitado, ¿no? Es invitado, por ejemplo, a múltiples foros, al Banco de Pagos Internacionales, al Foro Económico Mundial, siempre es panelista. A inicios de este año lo fue, el año pasado también. Ha estado incluso nominado como el mejor banquero central, ¿no?
digamos, la persona que representa la imagen del Banco Central, ¿no? Y este manejo si uno quisiera ver, digamos, cuál es el marco legal, desde dónde, porque uno podría decir, ok, hay un buen manejo de la política monetaria, pero entonces, ¿desde cuándo es que se está dando estos resultados? En la Constitución del año 93, en el artículo 84, allí se establece que el único objetivo que tiene el Banco Central es preservar la estabilidad monetaria, ¿no? Dicen, pues el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, y es mejor enfocarse en algo que al final tiene trascendencia en nuestras vidas. Porque nosotros, por ejemplo, podemos salir ahora y, a diferencia de otros países como en Bolivia, o como en Argentina, o en Venezuela, u otras economías incluso en otras partes del mundo, podemos encontrar la moneda que quisiéramos. Podemos transar en soles o transar en una divisa extranjera. No hay esa restricción. Entonces el Banco Central desde su inicio de este esquema de metas explícitas de inflación tenía como objetivo único la misión de preservar la estabilidad monetaria. La ley orgánica, ya más específico, digamos, del Banco Central, establece mecanismos que garantizan la autonomía en el ejercicio de estas funciones. Entonces se habla de autonomía, ¿no? Y el Banco Central esa autonomía la ejerce con bastante autoridad y con bastante transparencia, porque el Banco Central, además de las reuniones del programa monetario, tiene reuniones de reporte de inflación, presenta la memoria anual, tiene presentación de los reportes de estabilidad financiera y una infinidad de documentos y de presentaciones y conferencias que las dan los gerentes, que las dan también el presidente del Banco Central. En este nuevo esquema, ¿qué está prohibido? El Banco Central está prohibido de financiar el tesoro público, ¿ya? Está prohibido de dar créditos sectoriales, de extender avales, cartas fianzas u otras garantías, de imponer coeficientes sectoriales de cartera y establecer tipos de cambio múltiples, ¿ya? Básicamente, estas prohibiciones lo que permiten es que no haya una asignación de recursos que al final pueda entrar, digamos, o que genere un desequilibrio, ¿no? O que genere una contradicción en la economía. Por eso es que estas prohibiciones son necesarias para que haya un buen manejo, un manejo seguro y saludable de la economía. El Perú entonces lidera el ranking regional de autonomía agregada, ¿no? Los principales componentes de esta independencia del Banco Central son, por un lado, la autonomía política y la autonomía económica por el otro. En la autonomía política nosotros tenemos autonomía del Banco Central en el manejo de su política monetaria y autonomía en su administración. Entonces el Banco Central define cuáles son sus objetivos, en este caso el objetivo es preservar la estabilidad monetaria, y tiene una serie de instrumentos. El instrumento más importante, el instrumento que, digamos, que representa el manejo de la política monetaria, si este es hawkish o es más dura, o es dovish, si es más flexible, es la tasa de interés de referencia, que es el instrumento principal. Entonces lo que ustedes deberían llevarse es misión del banco, preservar la estabilidad monetaria, mantener la inflación a raya, y el principal instrumento, la tasa de interés de referencia. Por el lado de la autonomía económica, el Banco Central tiene autonomía financiera. Acuérdense que también el Banco Central está a cargo del manejo de las reservas internacionales, ¿no? Bajo criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. También el Banco Central tiene bajo su, se puede decir, objetivo, evitar la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? Entonces, hay una autonomía financiera y el Banco Central tiene independencia del financiamiento al tesoro, ¿ya? Autonomía de capital y de utilidades y autonomía presupuestaria. Entonces, ya digamos, bajando en cuanto ya tienes el objetivo principal del banco, ¿qué funciones acompañan este objetivo? Regular la moneda y el crédito del sistema financiero. Creo que en la primera charla con Jorge han visto sobre los billetes, ¿no? En cierto modo eso también permite, ¿no? Porque necesitamos, si bien es cierto hay un aumento, un crecimiento en los pagos digitales, pero, ¿no? Ya han escuchado de Yape, Plin y otras billeteras digitales, pero también se requiere efectivo, ¿no? Se necesita efectivo y bueno,
verificar las características para ver si los billetes están en buen estado, ¿no? Y que han tenido sobre todo que dirigir, ¿no? Todas estas clases las han tenido al inicio, ¿cierto? Entonces, fíjense, eso también está alineado a ello, ¿no? Regular la moneda y el crédito, el sistema financiero, pero también en la necesidad que tienen los consumidores y las empresas de acceder a este crédito. Y eso de alguna forma el banco, de alguna manera hay una preocupación porque cuando determina la tasa de referencia, esta tasa de interés de referencia es la que luego va a ir afectando a las demás tasas de interés del mercado. Las tasas corporativas, las tasas a plazo, ¿no? Y las tasas activas y pasivas. Otra función del Banco Central que le hemos mencionado, fíjense, acá está ordenado, ¿ya? Porque también he mencionado hace un ratito, administrar las reservas internacionales. El Banco Central tiene alrededor de 84.000 millones de dólares en reservas. Es el nivel más grande en América Latina. Las reservas expresadas como porcentaje del PBI representan alrededor entre el 27 y el 30% del PBI. No hay otro país en América Latina que tenga tanto nivel de reserva o colchón para evitar, digamos, cualquier contingencia externa, cualquier ataque especulativo o cualquier crisis que haya en el extranjero, ya sea una crisis financiera, sea una crisis por pandemia, o sea una crisis por aranceles, una crisis comercial, geopolítica, ¿no? El Banco Central está bien preparado, o tiene, digamos, este colchón para poder afrontar, ¿no? Para poder proteger a la economía peruana de cualquier choque externo. Emitir billetes y monedas, que también va en línea con lo que han visto al inicio, ¿no? Importante, ¿no? Contar con los billetes y monedas de la calidad, incluso a mí me llegan a veces revistas del extranjero por el correo y ahí se ve incluso que nuestros billetes, los diseños, las caracterizaciones que tienen de seguridad son bien destacadas en revistas internacionales, ¿no? Eso es bonito, ¿no? Ver que, por ejemplo, el Fondo Monetario le dedique una nota al billete de 200 soles. Un amigo con el cual yo estudié en Alemania, en el posgrado en Kiel, él está haciendo su pasantía ahorita. Saliendo de acá vamos a ir a almorzar con otros amigos y él me manda el artículo, ¿no? Está haciendo su pasantía en el departamento de investigación. Entonces él me manda el artículo, me dice: Gary, mira, hay una nota que le están dedicando al billete de 200 soles de Perú en la página del Fondo Monetario. ¿No? Y es bonito, ¿no? Porque nosotros estamos, se puede decir, en la vista del mundo por el buen manejo de nuestra política monetaria, por los billetes, por la caracterización de estos billetes, por el sistema de seguridad, ¿no? Y eso es motivo de orgullo. El Banco Central también tiene como función informar periódicamente sobre las finanzas nacionales. El Banco Central del Perú es uno de los pocos bancos centrales, por no decir el único, que tiene reuniones de política monetaria todos los meses. Ya, los demás bancos centrales son cada 6 semanas. Eso pueden buscarlo ustedes en internet, ¿no? O preguntarle de repente al GPT, al ChatGPT o al Gemini, al Copilot, ¿no? Y ahí pueden salir de dudas, ¿no? Y ver que le estoy diciendo la verdad. ¿Qué es eso? Dice. La reunión, por ejemplo, de la Reserva Federal va a ser todavía la próxima semana. Había una comparecencia el día de ayer de Powell ante el Congreso en Estados Unidos. Powell es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, otros bancos centrales tienen reuniones cada 6 semanas. Acá el Banco Central lo hace mensualmente. Y esas reuniones ya están programadas incluso a inicio de año, hay un calendario que se respeta. El reporte de inflación es trimestral, marzo, junio, septiembre, diciembre. Ustedes pueden entrar a la página del Banco Central y van a encontrar ahí el link del último reporte de inflación que fue expuesto el último viernes 20 de junio. ¿Ya? Y si van al link de Latina o RPP van a encontrar todo el video completo con las preguntas y respuestas que le hacen al presidente del Banco Central, al doctor Velarde. Pero además de ese reporte, antes de la presentación de ese reporte, el Banco Central presenta el reporte de inflación a analistas, tesoreros, hay desayunos en los cuales el banco es invitado, o cuando es invitado al extranjero, el reporte de estabilidad financiera, la memoria anual, la revista Moneda,
el journal que tiene el Banco Central, que es la revista de estudios económicos. O sea, el Banco Central permanentemente está informando de los resultados que tiene por el lado de la política monetaria y por el lado del impacto que puede tener la actividad económica. Eso se llama transparencia, ¿no? O sea, el Banco Central dice, mira, esto es lo que estoy haciendo y esto es lo que se está obteniendo. ¿Cuáles son mis resultados de inflación y cuáles son las expectativas de inflación que tienen los agentes económicos? ¿Quiénes son esos agentes económicos? Las personas, ¿no? Analistas económicos, los empresarios, ¿no? Las pequeñas empresas. Hay un trabajo de Rocío Bondo que habla, por ejemplo, del anclaje de las expectativas. Un trabajo publicado en el BIS y también acá en la página del Banco Central, lo pueden buscar, ustedes pueden googlearlo. Y ahí, por ejemplo, ustedes van a encontrar que el anclaje de expectativas es bastante preciso, ¿no? O sea, hay una confianza en los agentes económicos a que el Banco Central, por más que existan choques, siempre va o está tras la búsqueda de ese objetivo de reducir o de mantener la inflación a raya. Y eso no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo incluso en una economía en la cual es una economía pequeña como la nuestra. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno ve las expectativas de inflación, los demócratas, por ejemplo, cuando es un gobierno republicano, los demócratas creen que la inflación va a subir. Cuando es un gobierno republicano, claro, son el lado opuesto. En cambio, los republicanos creen que la inflación va a bajar. Y cuando es al revés, cuando es un gobierno demócrata, los demócratas creen que la inflación va a bajar y los republicanos creen que la inflación va a subir. Hay más un componente ideológico. Pero acá no, o sea, acá todos somos conscientes de que el Banco Central está o persigue ese objetivo y lo logra. Eso es algo que hay que destacar. Conforme al artículo 66 de su ley orgánica, el BCR está autorizado a comprar y vender divisas, oro y plata, y además, según el artículo 20 de este estatuto, el BCR determina los lineamientos de política para la intervención del banco en los mercados monetarios y cambiarios. El Banco Central tiene 102 años de creación. Si nosotros vemos, esta es la serie de la inflación a lo largo de todos estos años de creado el Banco Central. Al inicio, ¿no? Se funda el Banco Central de Reserva, entra en vigencia la libra peruana, el BCR o el Banco Central cambia de nombre al Banco Central de Reserva del Perú, entra en vigencia el sol de oro. El año 1929, ustedes lo han estudiado, ¿no? Es un año histórico, canónico a nivel mundial, ¿no? Porque es el año de la Gran Depresión, una crisis que se origina en los mercados, que se traslada al lado real y se expande por todo el mundo y nos afecta también a nosotros porque nosotros vendemos commodities, ¿no? Cobre, por ejemplo. Estalla la Segunda Guerra Mundial en el año 39, el año 44 se firma el acuerdo de Bretton Woods, el año 50 inicia la Guerra de Corea, ¿no? Y el Banco de Reserva del Perú, creado en el año 22, se transforma en Banco Central de Reserva en el año 31, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica del país. Somos uno de los bancos centrales más antiguos del mundo, ¿ya? El año 68 se pierde la autonomía del Banco Central y fíjense cómo la inflación comienza a tener una tendencia creciente, llevándonos a una hiperinflación. El año 81, o los años 80, que algunos analistas lo llaman la década perdida para América Latina, empieza el periodo de crisis de la deuda en América Latina y ya estamos acá inmersos en un periodo de hiperinflación, ¿no? Entra en vigencia el INTI, hay déficits fiscales, ¿no? Inflación alta, hiperinflación. A pesar de que hay control o hay controles, hay una pérdida incluso de reservas internacionales y luego se hace el ajuste, ¿no? En los años 90 se busca una disciplina monetaria y del otro lado una disciplina fiscal. Los que estén interesados en ver la parte de la disciplina fiscal pueden buscar la página del Consejo Fiscal, porque así como el Banco Central tiene objetivos de inflación, la otra contraparte, que es la política fiscal, también tiene un objetivo sobre el déficit fiscal, ¿ya? Que me parece que es del 2,2% el objetivo, que el déficit sea del 2,2%, pero ahí ya ese es el otro pilar, porque son dos pilares, política monetaria y política fiscal, ¿ya? Entonces, en los años 90 se busca la disciplina monetaria y fiscal, hay una liberalización comercial,
cambiaria y en la inversión, ¿no? Y el Banco Central entonces recupera su autonomía en el año 93, fíjense, 92, 93 estamos acá, ¿no? Y en el año 97, que es la crisis rusa, es el año donde nosotros empezamos un registro y un récord a nivel mundial y en América Latina. Empieza el periodo en el cual nosotros tenemos inflación de solamente un dígito. ¿Ya? Le ganamos a Chile, lo hemos desplazado y cada vez ese récord se va extendiendo. Hay un artículo que hemos escrito mi persona con Marcelo Quispe sobre este tema en específico que está en la revista Moneda. Lo pueden descargar luego. En el año 2002 el BCRP entonces adopta ya el esquema en explícito de metas de inflación. En los años 2000 se empiezan a firmar una serie de tratados de libre comercio, ¿no? Hay una reducción de la deuda pública y hay un fortalecimiento macroeconómico. En el año 2008 el BCRP aplica medidas frente a la crisis, ¿no? Porque acá empieza una crisis, la llamada crisis financiera internacional, ¿no? Una gran crisis, que es otro momento canónico en la historia mundial económica, porque la primera fue la Gran Depresión, 1929, y el segundo momento canónico es la crisis financiera internacional. Así que eso apunten esas fechas para que luego ustedes puedan complementar o puedan buscar de repente o estar atentos cuando haya otra conferencia, ¿ya? En el 2014 el BCRP entonces toma medidas para fortalecer su política de desdolarización. En estos momentos la dolarización de la economía es alrededor del 20%. Es otro resultado, digamos, eficiente que ha tenido el Banco Central en el manejo de su política monetaria, ¿no? Y el 2020, como ya sabemos, es un periodo bastante complicado en todo el mundo, ¿no? Porque se da la crisis sanitaria, ¿no? Y el BCRP afronta también esta crisis aplicando el programa de Reactiva Perú, ¿no? Que es un programa que en otros países ha tenido un nombre similar o parecido, pero se aplica o lo aplicaron los bancos centrales en el mundo. Entonces, fíjense, en todos estos periodos, el periodo que ha tenido mayor estabilidad ha sido en este último periodo, desde el año 93 en adelante, ¿no? Y a veces nosotros nos cuesta un poco, o a veces nosotros olvidamos cuando algo, y eso pasa también mucho en Alemania. Los alemanes, al igual que nosotros, no se preocupan por la inflación. Pero cuando hubo este periodo que salimos de la pandemia, yo miraba noticias, leía noticias, lo escuchaba también en YouTube, y ellos estaban un poco asombrados, ¿no? Porque nunca habían experimentado una inflación por encima del 5 o 6%. Y nosotros tampoco, o sea, hablar de un 8%, que fue el nivel que llegamos nosotros, era decir, ¿qué está pasando acá, no? Porque estábamos acostumbrados siempre a una inflación de 1 o 2%, una inflación que suave, digamos, baja. Y eso es algo que debemos nosotros cuidar mucho, ¿no? Defender, pienso yo. Porque es la estabilidad del dinero que tú tienes, ¿no? Y cuando tú no te preocupas por esto es mejor, porque puedes tomar mejores decisiones, porque puedes decidir o tomar decisiones en otros ámbitos de la vida. O sea, puedes preocuparte por su proyecto de vida y no estar preocupándote por el dinero, si pierde o no pierde valor. Yo les cuento, cuando hubo el periodo de elecciones en Argentina, y eso es algo que quizás los que somos mayores yo en esa época, yo soy de los 80, así que lo he experimentado, pero vamos al periodo más reciente, porque eso ustedes lo pueden encontrar en internet, pueden encontrar abundante información, pero contaban las anécdotas en Argentina cuando hubo este último periodo de elecciones, y antes que ingrese Milei. Había personas que entraban a una tienda a comprar, a un supermercado, cogían el producto para pagar, iban a caja a pagarlo y el precio era otro. O sea, comprabas, tenías el producto, ibas a caja y el precio había cambiado. O por ejemplo en las panaderías, ¿no? Vendían el pan y una vez que digamos, el negocio tenía el dinero, al día siguiente ya no podía comprar los mismos insumos para producir el pan al día siguiente. Tenían que vender menos. Entonces, esas decisiones que parecen, uno podría decir, no, en realidad la inflación no importa, pero sí, porque al final, tanto consumidores como empresarios pueden tomar mejores decisiones al no estar preocupados por un tema de los precios, ¿no?
y eso también atrae inversión. Entonces el Banco Central, cuando diseña su esquema de inflación, anuncia una meta y dice: yo me comprometo a que la inflación esté dentro de este rango, entre el 1 y el 3%. Y el Banco Central dice: ¿saben qué? Mi política monetaria va a ser transparente. O sea, yo no lo voy a hacer como lo hacen en otros países, no, yo voy a ser más humilde y te voy a mostrar paso a paso, mes a mes, de manera permanente, qué es lo que estoy haciendo. Tengo reuniones del programa monetario todos los meses, tengo presentación de reporte de inflación y siempre el Banco Central está comunicando. Refuerza entonces esto la credibilidad en el compromiso de que la meta anunciada se va a cumplir. El Banco Central comunica las decisiones e informa al público de manera periódica. Y acá yo les sugiero que se agreguen a las redes del Banco Central. El Banco Central tiene Twitter, que ahora se llama X, ¿no? Tiene LinkedIn, tiene YouTube, tiene Facebook, Instagram, hasta Threads, creo que es la última red social, ¿no? La de Zuckerberg, ¿no? Que salió para competirle a X. También TikTok. Entonces, todas estas, por ejemplo, entre 1:30 y 2 de la tarde, el Banco Central está publicando el tipo de cambio. O está publicando una nueva nota sobre inflación, o una nueva nota de estudio. Entonces, es importante que ustedes puedan activar las notificaciones y esa información es valiosa porque te ayuda a tomar mejores decisiones. Que sirve no solamente para el día a día, sino también para tus trabajos, o para que te despierte el interés de repente alguna pregunta de investigación o algo que puedas de repente compartirlo con alguien, ¿no? Con tus compañeros o en casa, ¿no? Para que puedan tomar una mejor decisión. Y el Banco Central también proyecta, ¿no? No solamente el PBI, que va a pasar con la cuenta corriente o con el resultado económico, ¿no? Si va a haber superávit o va a haber déficit, sino también proyecta la inflación. Y eso permite que los agentes puedan anticipar si hay presiones inflacionarias. ¿Ya? Uno de los documentos importantes del Banco Central, el viernes 20 se presentó el reporte, quiere decir que 7 días antes, el 13, ¿no? Numerito, ¿no? Viernes 13. Ya, ese día, un viernes 13 de junio, se presentó el último programa monetario. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el jueves 12 a las 6 de la tarde el Banco Central colgó en todas sus redes, pues es importante que se suscriban. El jueves 12 a las 6 publicó en todas sus redes este anuncio de política monetaria. Y esto es importante que ustedes lo lean todos los meses. O sea, miren, yo que reviso redes porque es parte de mi trabajo, tengo que estar monitoreando cuál es el rendimiento que hay, digamos, de los agentes sobre el banco, ¿no? Veo ahí, ¿no? Reviso yo y encuentro que hay directores, gerentes, analistas, que ellos comentan, ¿no? Y en tiempo real, o sea, lo están mirando en tiempo real.